En nuestro programa de hoy vamos a conocer la problemática de los hospitales públicos. Y hay aquí distintas posiciones al respecto, ¿no? Aquellos que los apoyan incondicionalmente, aquellos que no lo pueden ni ver, y muchos actores en el medio que tiran para un bando o para el otro. Quizás, no sé, el título, sería un subtítulo, el de hoy, el famoso dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero cuando se inserta el problema en una sola persona o en una familia, y hablamos de salud, y hablamos de lo inmediato de la posibilidad de perder un ser querido, entran a jugar un montón de factores. Entonces esos factores empezamos a formarse grupos de apoyo, y este tema que vamos a tocar hoy mantuvo en vilo toda la comunidad del barrio Alberdi, a una comunidad educativa también del mismo barrio, donde Mili iba a clases. Y le dieron la mala noticia a la mamá. ¿Cómo fue esa primera mala noticia? La verdad que cuando recibimos la noticia te hacías un montón de preguntas, ¿no? Primero, la pregunta es, ¿está equivocado? Tuvimos la suerte que topamos con el doctor Granero, que nos dijo la verdad del principio, no nos ocultó nada. Fue muy fuerte, quizás en el momento no nos dimos cuenta de la dimensión, pasando los minutos te das cuenta de todo y bueno, de un día para el otro se nos vino el mundo abajo. Estuvimos muy acompañados de todos, desde las enfermeras, médicos, practicantes, todos nos apoyaron porque realmente era un caso de una nena muy chica en un hospital donde trataban a adultos. Generalmente esta patología la hacemos en adultos, de verdad. No operamos niños. El punto de corte en muchos lados es, eso se puede discutir, te pueden decir 13 años, 15 años, algunos hablan de 18, eso es muy relativo. Eso depende un poco del desarrollo físico del paciente. Vos me hablabas de no es lo mismo paciente. Un paciente de 13 años que pese 25 kilos que un paciente de 13 años que pese 12 kilos. Claro, pero uno socialmente lo ve de afuera como dice, es mucho más difícil. Sí, hoy los hospitales públicos no solamente recibimos los pacientes que no tienen recursos, sino muchos de obras sociales que no tienen la respuesta necesaria en algunas instituciones, y creo que la salud pública está dando respuesta no solamente a los indigentes, sino a toda la población en general, ¿no? A raíz de ese primer problema empezaron a recorrer, y acá vamos a ver las diferencias de concepto. No todos tienen que saber todo. Obviamente quienes estamos en salud sabemos más cosas que el común de la gente. Pero entonces fueron a un hospital, fue rechazado, después fueron a otro hospital, arrancaron por el Nacional de Clínicas y fueron rechazados en distintos hospitales públicos. ¿Por qué? Claro, porque como ella se golpea jugando al fútbol en la cancha Belgrano, lo primero que queda es el Clínica por el dolor. Después van a Casa Cuna, por la edad no puede entrar a Casa Cuna, van al hospital de niños y en el hospital de niños le informan que no, que tienen que ir al San Roque. En el San Roque tuvimos que esperar, como todos, ¿no? Yo en ese momento no estaba, ella estaba con su papá. Cuando llego, ella entra a la guardia y ahí la empiezan a ponerle suero, a preguntarle qué le había pasado y... No, porque ella jugaba al fútbol femenino, digamos, sí. Y en un último segundo, un pelotazo en la panza y el síntoma es, me duele la panza. Sí, ese día iba a ser perfecto porque teníamos entrenamiento y después un partido. Y bueno, en el entrenamiento, yo juego de arquera y en el entrenamiento, en el último minuto me pegaron un pelotazo en el estómago. Y bueno, y a mí me dolió un montón, pero yo pensé que era algo que ya se me iba a pasar. Entonces me fui a jugar, o sea, fui a la U, que ahí jugaban las chicas, no jugué porque no podía. Y pensando que se me iba a pasar el dolor. Y después no podía ni caminar y ahí fue cuando me llevaron al hospital. ¿Y qué te dijeron ahí? Al principio me pusieron suero para calmarme el dolor y me dijeron que al otro día me iban a hacer unas placas
y una ecografía para ver qué se veía. Ven que había como un derrame, lo que se veía, por lo cual tuvimos que esperar. A las 2 de la mañana nos dicen que vamos a casa, nos fuimos a casa y a las 3 de la mañana tuvimos que volver porque los dolores eran más fuertes y empezó con vómitos. De las 3 de la mañana hasta las 8 que venía el especialista, el ecógrafo, vino el ecógrafo, le hicieron análisis, ecografía y nomás el ecógrafo se dio cuenta que había un tumor, que había algo raro. Entonces ellos deciden hacerle otro estudio con contraste, lo cual se les revienta las venas, no se lo pueden hacer, entonces piden hacer otro estudio más complicado, lo hacen, pero necesitaban volver a hacer el estudio de contraste. Le dan por vía oral, le hacen el estudio y se contacta que sí, que tenía el tumor y que era muy grande. A todo esto nosotros no sabíamos todavía que tenía el tumor. El tumor nos enteramos 2 días después. Como son tumores que se dan en la mayoría mujeres, casi la totalidad de mujeres, que se cree, que no se sabe de dónde viene, pero se cree que es por cambios hormonales. Es más habitual que se dé cercano a los 20, 21 años, que ya es de adulto, y que quizás el hospital de niños pudiera no haberlo podido manejar, porque no tiene tantos casos, son casos raros, excepcionales. Claro. O sea, la primera, un dolor con una perspicacia de un médico de guardia, que siempre decimos, el médico de guardia, el residente, ese que no sabe nada, que lo meten ahí por... La perspicacia es decir, acá hay algo raro. Segundo, la suerte de un pelotazo que le marcó que cambiara la vida. Con un primer diagnóstico, si se quiere, mortal, porque supongo que llegaste a tu casa y entraste a buscar. Sí, tal cual. Si bien la familia no quería que yo me fijara, pero era inevitable. Era inevitable entrar a la pieza y decirle en la habitación, ¿qué pasa, mami? Porque ella me veía que yo lloraba. Y decirle, no, nada, te van a operar, van a ver qué es. Ella hasta último momento jamás se imaginó que el corte iba a ser grande, que la cirugía iba a ser grande. El doctor Granero prefirió él, para que a ella no se le baje las defensas, no contarle toda la realidad. Y uno como mamá, ella es muy sobreprotegida y sentí la necesidad de decirle, si vas a ir a terapia, te van a poner sondas, lo que yo nunca me imaginé que iba a estar entubada, esas cosas. Sí. Fue muy choqueante, pero porque uno es mamá y la verdad que ella era re sana, una nena sana, y nunca nos imaginamos todo esto, ¿no? En sí creo que eso es lo que más nos conmovió, y también tuvo su pro y su contra. A mí me hubiese gustado que estuviera en un hospital donde había niños, porque ella era niña, pero solamente agradecimiento, o sea, todos nos apoyaron, médicos, enfermeras, venir y decirle milagro arriba, porque estamos acostumbrados a manejarnos con gente grande, vos sos la más chiquita, te vamos a cuidar, te vamos a proteger, y fue así. El doctor Fernando venía el sábado y se quedaba con ella, el doctor Granero fue papá y al otro día estuvo ahí, la doctora Nancy, que la curaba todas las mañanas, esa onda que le ponía, sabiendo que ella estaba con sonda para comer, sonda para orinar, las 2 sondas de drenaje, ponerle onda, pero la verdad que fue demasiado fuerte. Sí, realmente, más tratándose de la edad de la paciente, que era una paciente muy joven, con un tumor de muy baja frecuencia, y que hay que tomar una decisión trascendental para la vida de esta señorita, y que gracias a Dios se tomó la decisión que correspondió y que tuvo buen éxito, buen resultado la cirugía, y que es una cirugía de gran complejidad, como es una duodenopancreatectomía. Eso ya lo va a explicar Lucas, que está en ese sector, pero a simple vista es simplemente la resección de la parte de la cabeza del páncreas. Eso demanda duodeno y ciertas uniones de la vía biliar que viene del hígado, la vía digestiva que viene del estómago y el mismo conducto pancreático, que todo eso demanda una serie de técnicas para volverle a dar el tránsito normal a la paciente. Lo más importante de este caso en particular, que se trataba de una patología que es benigna,
tiene muy bajo grado de malignidad, es muy raro que dé ganglios, invasión linfática, eso es extremadamente raro. Y si vos operas el paciente y la cirugía anda bien, el paciente se cura. Entonces, queda todo supeditado a la cirugía, que la cirugía salga bien y que tenga éxito. Una cirugía que, como te digo, debe ser la más compleja del abdomen, por la elevada morbilidad y tiene mortalidad. Depende del grupo quirúrgico. Entonces, hacer ese tipo de cirugía en una paciente tan joven es como que no te condiciona, pero por ahí te preocupa más de la cuenta. Y supongo que vos, mientras tanto, estabas pendientemente pensando qué está pasando. Sí, igual la verdad no pensé que iba a ser tan grave, pensé que era algo más que todo muscular y después la respuesta fue sorprendente. Y cuando a vos te dijeron, así que te dieron la noticia, que tiene que haber sido un sufrimiento que te la digan, ¿verdad? Sí, la verdad que lo que más me dolió es ver a mis papás llorando, porque cuando te dicen tumor vos te imaginas lo peor. La verdad que te imaginas lo peor y bueno, ahí quedamos todos, pero bueno. Bueno, ahí la doctora Gutiérrez, la doctora Milagros también, la siguieron muy de cerca porque a ellos les impactaba mucho que fuera tan chica. Te imaginas que es un piso todo de gente muy grande y con problemas grandes, ¿entendés? Entonces, desde el primer momento decidieron poner una sala sola. Las enfermeras, bien, nunca tuvieron problema que nos quedáramos yo, el padre, bien contenidos, en ese sentido, bien contenidos. Roxy, ¿sabías hasta que investigaron un poco más que quizás era finito, ¿no? 5 o 6 meses al principio, sí. Ya tener un tumor sólido en la cabeza de páncreas generalmente da mucho miedo, mucha preocupación, más tratándose de una chica. ¿Qué pasó por tu cabeza? 15 años. Cuando recibimos la noticia que el doctor Granero nos mostró el celular y nos dijo las cosas que hoy le agradezco, ¿no? Pero fue una cosa tan choqueante, tan fuerte. Sentí que era una cirugía que capaz que ella, por su contextura, todo no salía. El doctor Fernando nos habló bien, la doctora Gutiérrez también. Nos dijo que sí, que iban a hacer todo lo posible para que saliera. Era una cirugía muy arriesgada, de muchas horas, le iban a anestesiar en dos etapas para que ella no tuviera dolor. Y sí, uno quiere pensar en positivo, pero fueron momentos muy difíciles. Yo supongo que, como todos que les pasa algo, se ponen a investigar qué les pasa. O sea, por ejemplo, en la computadora entran a buscar. ¿Vos buscaste? No, la verdad que se me cruzó por la cabeza, pero no quería saber. No, prefería que todo pasara, que tenga lo que tenga que pasar y bueno. ¿Y allá en el hospital, vos estabas sola, en una camilla sola, o tenías gente que te acompañara aparte de tus papás? No, estaban, bueno, mi papá y los médicos que me venían a ver a cada rato. Sí, y a la hora de visita venía un montón de gente. No, la verdad que estuve muy acompañada. Y lo bueno, que esa historia cambió, porque de ser un diagnóstico en principio letal, terminó siendo un tumor que para una mamá no cambia la situación, pero es curable, y de hecho ya está curada. Sí. ¿Cambió la situación ahí? ¿En la psicología de una mamá? ¿O es más sobreprotegida que antes? No, yo siento de que cuando ella sale de la cirugía, que fueron 8 horas, nos dijeron que ya se iba a estar despertando. Después yo me doy cuenta que ellos lo dicen para vernos bien a nosotros, porque fueron 8 horas de esperar mucho. El médico salió, cuando salió el doctor Granero, tan cansado que yo cuando lo vi, la impresión fue otra mía. Pensé que venía con toda la mala noticia, ¿no? Y
y nos dijo que tardó 7 horas en llegar al tumor, porque tenía que cortar, hacer muchos bypass, y que si él se hacía un planteo de todas las cirugías que hizo, siempre él sale inconforme en tal detalle, y en este había salido conforme. Ella tiene un tumor que se llama sóleo papilar o tumor de Franz, que es un tumor que se ve generalmente en pacientes jóvenes, mujeres, la gran mayoría. Y bueno, acá el tema clave es la localización, porque cuando está en el cuerpo, en la cabeza del páncreas, es una cirugía pancreática que es compleja, pero no tan compleja como cuando está en la cabeza. Cuando está en la cabeza, como te dijo Ricardo, hay que sacar la cabeza pancreática, el marco duodenal, y después donde termina la vía biliar, y hay que reconstruir todo. Cambia la anatomía del paciente. Es como si fuera un bypass gástrico sin serlo. Mucho más complejo, porque lleva anastomosis del aparato digestivo, de la vía biliar, del páncreas. Por eso una cirugía que en todo el mundo tiene una elevada morbilidad. Morbilidad quiere decir la capacidad de hacer complicaciones. ¿Por qué? Porque se suman la morbilidad, o sea, las complicaciones que puede ser una gastrectomía, una derivación biliodigestiva, una resección pancreática. Pero no tiene la mortalidad que tiene el sóleo de cabeza de páncreas, propiamente dicho. No tiene nada que ver, al contrario, en los pacientes que tienen cáncer de páncreas es mucho más fácil la cirugía que en esta chica. ¿Por qué? Porque el remanente pancreático es duro, está dilatado el conducto, es más fácil técnicamente. En los casos como esta chica es mucho más difícil, porque un páncreas blando, el Wilson, que es el conducto pancreático, es muy fino, la vía biliar es muy fina, técnicamente es mucho más demandante la cirugía en patología benigna de páncreas que en cáncer de páncreas. Veo que hay dos realidades, ¿no? Y eso es importante poderlo conocer, porque casi el mismo término puede significar muchísimas cosas. La primera noticia que conocimos, los del barrio Alberdi y también de esa comunidad educativa, fue un tumor de páncreas, un cáncer de páncreas con metástasis. Y vio cómo cambió la situación, casi una misma patología, solo que una maligna y otra benigna, cómo puede cambiar la historia de toda una familia, ¿no? Y bueno, conocimos esta verdad, conocimos la técnica quirúrgica. Cuando regresemos de la pausa, vamos a saber y adentrarnos un poco más en el sentimiento de una mamá o de una familia, como cuando dije al principio, la noticia se le puede dar a terceros, el problema es cuando nos sucede en primera persona.